Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Seth. Esta vez estamos con el libro Habla Seth 2. Estamos en el capítulo segundo. Hemos realizado ya 3 sesiones de este capítulo segundo y comenzamos la cuarta y final. Capítulo segundo que se titula La reencarnación, los sueños y los aspectos masculinos y femeninos del ser. Nos ha estado contando Seth pues muchísimas cuestiones al principio relativas a los aspectos masculinos y femeninos, el animus y el ánima, que son memorias psíquicas de vidas pasadas del sexo opuesto al que se tiene en esta vida para equilibrar, compensar el exceso de sobreidentificación con el sexo que pueden tener los personajes humanos. Nos ha hablado también Seth, empezando a hablar de cómo la conciencia entra en el cuerpo en el nacimiento. Y de eso sigue hablando ahora, y de eso vamos a seguir hablando en esta última sesión. Esta última sesión la habíamos dejado en el párrafo final de la página 40. Vamos a empezar en el párrafo anterior y ya continuamos la lectura y comentario. El párrafo anterior era el descanso del minuto 22:10 y decía: en el momento del nacimiento todo esto termina de repente y los nuevos estímulos llegan con rapidez, con una rapidez que la conciencia del cuerpo nunca antes ha experimentado hasta ese punto. Necesita entonces intensamente un factor estabilizador. Hasta ese momento ha sido enriquecida y apoyada por profundas identificaciones biológicas y telepáticas con la madre. La comunicación de las células vivas es mucho más profunda de lo que pensáis. La identificación es casi total antes del nacimiento, pero solo en lo que concierne a la conciencia del cuerpo. Estaba explicando Seth que las conciencias pueden entrar pues en el momento de la concepción o en todo ese tiempo que va hasta el momento del nacimiento o en el momento del nacimiento. Que el feto tiene una conciencia de materia, como tienen, pues en fin, las cosas. Pero la personalidad, cuando entra, lógicamente lo hace en función de muy determinadas y específicas circunstancias, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Por qué alguien entra en el momento de la concepción? Ya ha adelantado algo Seth. ¿Por qué entra durante el embarazo? ¿Por qué entra en el momento del nacimiento? ¿Qué ocurre cuando entra en cada uno de los casos? Esto es lo que vamos a ver en esta sesión. No vamos a adelantar nada porque lo va a explicar Seth ahora. Y empezamos con la parte del texto de hoy, que dice: hasta que entra la nueva personalidad, el feto se considera a sí mismo como parte del organismo de la madre. El feto tiene conciencia de materia, como lo tiene una piedra. Es una conciencia básica, estándar, en fin, un tipo de conciencia que prestamos los que estamos generando todo el escenario y todo el decorado de la exploración espaciotemporal. Es decir, la filiación en nivel de planificación es la que establece la conciencia básica de todo. Todo tiene conciencia trascendente, pero luego además en los seres humanos, personajes de experimentación, por ejemplo, entra la conciencia de personalidad. La conciencia de personalidad, pues del árbol de conciencia que es cada una de las individualidades del conjunto Dios filiación fuera del espacio-tiempo, penetra el árbol de la conciencia y lo que genera con conciencia básica, escenario y decorados, los planetas, en fin, todo lo que existe sobre la superficie de las esferas, etcétera, etcétera. Y luego ya la personalidad anima los cuerpos concretos en los cuales se quiere realizar la experimentación. Pues bien, el feto se identifica hasta que entra la nueva personalidad, como dice Seth, como parte del organismo de la madre, como parte de la conciencia básica de ese cuerpo de la madre. Pero cuando entra la personalidad ya es como si tomase posesión de ese nuevo cuerpo.
En el momento del nacimiento, el feto de la madre, que está identificado con el cuerpo de la madre, en esa conciencia básica, pierde repentinamente este apoyo. Si la nueva personalidad no ha entrado antes de manera completa, porque además la personalidad entra en grado, en porcentaje. No tiene por qué entrar del todo. Si la nueva personalidad no ha entrado antes de manera completa y total, lo hace usualmente en este momento, en el del nacimiento. Es el punto final en el que ya tiene que entrar, porque si no el niño, pues, en fin, parecería que no tiene conocimiento. Lo hace usualmente en este momento para estabilizar al nuevo organismo. El nuevo organismo ya no está en el vientre de la madre, en el nacimiento sale y la personalidad le tiene que estabilizar, porque si no se quedaría como un trozo de carne viva, pero sin vida. Vamos, sin vida, sin aspectos vitales. Para apoyarlo, en otras palabras, en el nacimiento ya la personalidad tiene que entrar en el niño recién nacido, en el cuerpo del bebé, para apoyarlo, porque si no, pues no sería algo típico, no mostraría un comportamiento típico de un ser vivo, estaría inerte, vivo pero inerte. Por tanto, la nueva personalidad experimenta el nacimiento con distintos grados de intensidad, dependiendo de cuándo ha entrado en esa dimensión. La nueva personalidad, si ha entrado en el momento de la concepción, experimenta el nacimiento de una manera. Si ha entrado durante el embarazo, experimenta el nacimiento de otra manera. Y si ha entrado en el momento de la concepción, se experimenta de una tercera manera distinta. Vamos a ver qué nos dice Seth sobre estas formas de experimentar el nacimiento para la personalidad entrante en función del momento en el que ha entrado. Si entra en el momento del nacimiento, es bastante independiente. No está aún identificada con su nueva forma. Una personalidad que entra justo cuando nace el bebé. Entonces, es como que no está familiarizada con el cuerpo del bebé. No está aún identificada con su nueva forma. Y solo actúa como apoyo. Apoyo, pues, para que el bebé, en fin, parezca que está vivo. Si la personalidad ha entrado en el momento de la concepción o antes del nacimiento, durante el embarazo, está identificada hasta cierto punto con la conciencia del cuerpo, con el feto, ya le ha dado tiempo, ha tenido un máximo de 9 meses o menos para familiarizarse con el feto del bebé. Ya ha comenzado a dirigir la percepción, dice entre paréntesis Seth, aunque la percepción empieza con dirección o sin ella. La percepción empieza, pero otra cosa es que la personalidad la dirija, el decisor esté en el cuerpo o no. Ya ha comenzado a dirigir la percepción, aunque la percepción empieza con dirección o sin ella, y experimentará la conmoción del nacimiento de una manera directa e inmediata. Pues bien, cuando el bebé nace, como bien dice Seth, es una confusión, una conmoción importante, porque de estar en un entorno amigable sale al entorno hostil de la realidad físico-material, con lo cual es una conmoción. Entonces, la nueva personalidad experimentará la conmoción del nacimiento de una manera directa e inmediata. El niño, pues, en fin, tirando del médico o la comadrona y al final, pues, recibiendo el azote, el niño empieza a sentir frío, le pegan, llora, una conmoción tremenda. 22-19. En este caso, no habrá distancia entre la personalidad y la experiencia del nacimiento. La personalidad recién entrada fluctúa como conciencia, ya que debe pasar un tiempo antes de que ocurra la estabilización. Fluctúa como conciencia es que, aunque ya ha entrado la personalidad, sale del cuerpo y está a veces fuera del cuerpo. Y entonces está entra, sale, como si fuesen proyecciones astrales
pero sin estar dormido el bebé. Entonces está entrando, está saliendo, está empezando a familiarizarse y poco a poco va equilibrando ese nuevo cuerpo. Tiene que pasar un tiempo antes de que ocurra la estabilización, tiempo de familiarización. Por ejemplo, cuando un niño, especialmente un niño pequeño, está durmiendo, a menudo la personalidad abandona el cuerpo. Pasa con mayor frecuencia y habitualidad que con los adultos. Gradualmente va disminuyendo su identificación con la dimensión entre vidas hasta que casi la totalidad del enfoque está en el cuerpo físico. Es decir, es un proceso gradual. Al principio está casi más en el astral que en el cuerpo. Los cuerpos mental y emocional del niño, el cuerpo astral, está más en el astral, en la dimensión colindante, en la sexta que en la séptima, pero poco a poco cada vez va enfocando más su identificación y su atención en la séptima dimensión físico-material, en el cuerpo del niño y en la vida del niño. Evidentemente, algunos se identifican con el cuerpo con más intensidad que otros. ¿Y esto de qué depende? Hablando de manera general, existe un punto óptimo de enfoque en la realidad física, un periodo de intensidad que no tiene nada que ver con la duración. Puede durar una semana o 30 años, y a partir de ahí comienza a menguar y a desplazarse imperceptiblemente a otros niveles de la realidad. Es decir, durante la vida de una persona hay un punto álgido de identificación de la conciencia con el cuerpo físico. En el caso de los humanos de la era actual, puede ser un punto en el que está el ego más desarrollado. Esto puede ser, pues, dice, se puede durar una semana o 30 años, pero siempre indudablemente se alcanza un máximo y a partir de ahí empieza a menguar la identificación de la personalidad, de la conciencia con el cuerpo. ¿Qué es lo usual? Pues que esto sea la mayor identificación entre los 20 y los 40 años. Los 30 podría ser una edad en la que estás completamente identificado con el cuerpo, de 20 a 30 años. Es cuando estás más activo con el cuerpo, estás explorándolo todo. Pasada la adolescencia, pues en fin, te sientes más identificado, más seguro, has configurado una identidad de personaje. Y luego, pues a partir ya de que llega la madurez, pues ya a partir de ahí llega un momento muy diferente en cada persona, en que ya va desidentificándose la conciencia del cuerpo. Por eso se dice que los mayores acaban teniendo la misma mentalidad que los niños, porque la mentalidad fuerte, egoica, identificada está pues en el punto de la mayor potencia del cuerpo físico y en el punto en el que ya el ser humano pues parece que está en la vida muy consolidado, pero a partir de ahí, cuando ya las facultades físicas, fisiológicas, incluso intelectuales empiezan a menguar, ya va habiendo una desidentificación lenta, progresiva, paulatina. Y esto varía muchísimo según cada persona, por supuesto. Bien, una crisis, especialmente si ocurre muy al principio o muy al final de la vida, una crisis psicológica fuerte, un gran trauma, o física, que genera siempre un gran trauma. Especialmente si ocurre muy al principio o muy al final de una vida, puede destruir de tal manera la identificación de la personalidad con el cuerpo que ésta lo abandona temporalmente. Puede hacerlo de varias maneras. Puede abandonar el cuerpo tan completamente que éste cae en coma. Si la conciencia del cuerpo también ha sufrido una conmoción, por ejemplo, pues, en fin, un accidente en el que ha estado consciente la persona del accidente y entonces ha sufrido muchísimo. Cualquier otra cosa por el que la conciencia haya sufrido mucho. Puede dejar al cuerpo incluso en coma de la conmoción. Eso es que se sale la personalidad del cuerpo debido al sufrimiento que está teniendo. Se sale la conciencia del cuerpo. El coma es que se sale completamente, pero puede salirse parcialmente y estar la persona, pues, en fin, que se la ve muy confusa y se la ve pues sin sus facultades mentales completas, en fin.
pueden llamar pues el Alzheimer, ¿no? Que va poco a poco, pero en fin, el Alzheimer acaba siendo pues como el coma finalmente. Bueno. Si la conmoción es psicológica y la conciencia del cuerpo continúa operando más o menos normalmente, es decir, no el extremo de gravedad de abandonar completamente el cuerpo en un coma o, en fin, algo similar, puede dar un salto atrás hacia una personalidad de una reencarnación anterior. Curiosísimo. Sale la personalidad de esta persona, sale su personalidad y entra la de una encarnación anterior. Curiosísimo. En tal caso se trata sencillamente de una regresión habitualmente pasajera. De nuevo pueden intervenir aquí el animus y el ánima, porque en este caso de que entre la personalidad de una vida anterior, sea de diferente sexo. Si una personalidad cree que está haciendo un mal papel en una vida masculina, puede activar las cualidades del ánima, la memoria psíquica de vidas femeninas anteriores, que también se graba genéticamente, igual que las vidas anteriores, que se graban genéticamente en el cuerpo. Pues, esa naturaleza femenina está grabada, la información está a disposición de la conciencia a nivel genético. Dice, si una personalidad cree que está haciendo un mal papel en una vida masculina, puede activar las cualidades del ánima. El ánima, memoria psíquica femenina en un personaje masculino. El ánimus, memoria psíquica masculina en un personaje femenino. Ha dicho ahora mismo el ánima, tomando las características de una existencia pasada femenina en la que se desenvolvió bien. Lo mismo puede ocurrirle a una mujer, pero a la inversa, que se le activa el ánimus. 22:30. Por otro lado, si la personalidad se ha sobreidentificado tanto con su sexo actual, yo soy muy masculino, yo soy muy femenina, que su individualidad está seriamente amenazada, podría llegar a identificarse de nuevo con una personalidad pasada del sexo opuesto. Es un caso extremo. Ya no es que actúe en el caso de un hombre muy identificado con lo masculino, no es que actúe el ánima compensando, es que el ánima no llega a compensar esa sobreidentificación del hombre con la masculinidad. Entonces, podría llegar a entrar una personalidad de una vida pasada femenina, dice Seth. Curiosísimo también. El control de la personalidad sobre el cuerpo es débil en los primeros años, pero luego va aumentando hasta ese punto álgido que ha dicho Seth, a partir del cual ya empieza a disminuir. La personalidad puede tener razones para escoger un cuerpo que no sea estéticamente agradable. En ese caso, tal vez nunca establezca una buena relación con ese cuerpo. Pues bien, ha sido excesivamente ambicioso en escoger un cuerpo desagradable que le permita explorar retos de aprendizaje y ventanas de oportunidad relativas a tener un cuerpo muy desagradable y se ha pasado un poco en esa elección. Entonces quizás nunca se establezca una buena relación con el cuerpo. Personas que odian su cuerpo. Quizás precisamente para aprender a tener una autoestima correcta por niveles. Primero con tu cuerpo, segundo, trascendiendo espiritualmente la idea del cuerpo y sabiendo que eres otra cosa. Eso podría ocurrir. Y aunque esa existencia sirva al propósito escogido, uno de esos, por ejemplo, siempre sentirá un distanciamiento entre el cuerpo y la personalidad que está en su interior. Es decir, bien, sirve al propósito, aprendes a trascender la fealdad de tu cuerpo a través de la espiritualidad, o tu disgusto con tu cuerpo, aunque no sea feo, porque puede ser un tema psicológico, pero, dice Seth, no es sencillo mientras no haya una gran evolución espiritual y un fuerte aumento del nivel de conciencia, no es sencillo tener una buena relación con un cuerpo que te disgusta, por la razón que sea. Aquellas que, como mencioné anteriormente,
entran en el cuerpo, aquellas conciencias que entran en el cuerpo en el momento de la concepción, muy al principio, quieren rápidamente llegar a la existencia física, bien porque quieren estar con los que son sus padres y hermanos, que en otra vida estaba muy apegado a ellos, o tenía muy buena relación con ellos, o por cualquier otra razón por la que quieran venir rápidamente a la existencia física, desde que les apetezca hasta que tengan muchas ganas de empezar los retos de aprendizaje de esa vida. En fin, dice, en estos casos son normalmente personalidades muy ansiosas de llegar a la existencia física, las que vienen en la concepción, es lo que estamos diciendo. Por consiguiente, están mucho más desarrolladas y muestran muy pronto sus características individuales. Mucho más desarrolladas. Muestran muy pronto sus características individuales. Tienen bastantes meses de familiarización con el cuerpo físico y además quieren estar en el cuerpo físico, con lo cual se desarrollan rápidamente. Su individualidad, su identidad de personaje humano. Se aferran al nuevo cuerpo y lo moldean. Tienen un control vigoroso sobre la materia. Permanecen normalmente dentro del cuerpo y suelen morir bien de un accidente donde la muerte sea inmediata o bien durante el sueño o de una rápida enfermedad. Por regla general, pueden manipular la materia con habilidad. 2240. Son emocionales, resuelven sus problemas rápidamente, a veces con impaciencia y de una manera muy práctica. También trabajan con los materiales de la tierra de una forma exitosa y traducen sus ideas a la realidad física con gran fuerza. Construyen ciudades, monumentos, son arquitectos, están interesados en dar forma a la materia y moldearla según su deseo. Les apetece venir a la vida física porque les gusta todo lo relacionado con la materia. Tienen estas características, los que entran en la concepción. Bien, por regla general, aquellos que no entran en vuestro plano de existencia hasta el momento del nacimiento, al final del todo, se puede entrar entre concepción y nacimiento, durante todo el embarazo. Los que entran al final son menos capaces de manipular la materia de esta manera. Y estos constituyen el término medio. No sé a qué se refiere con el término medio, sino que son la mitad de los que entran en la concepción, sí, debe ser. O que, sí, que la mitad o que la media entran en el momento de la concepción y los demás pues entran antes. Bueno. Hay otros que se resisten todo lo posible a la nueva existencia, a pesar de que son ellos los que la han escogido. Bueno, antes del término medio, yo creo que se refiere a los que entran durante el embarazo. Es decir, los que entran hay tres posibilidades. Entran en la concepción, entran durante el embarazo, en alguno de esos meses, o entran al final, en el momento del nacimiento. Ha hablado muy someramente de los que entran en medio, dice que son el término medio, y ahora va a hablar de los que entran en el momento del nacimiento. Hay otros que se resisten todo lo posible a la nueva existencia, a pesar de que son ellos los que la han escogido. Tienen animadversión a la existencia físico-material. Hasta cierto punto tienen que estar presentes en el nacimiento. Es que si no estás presente en el nacimiento, pues es que el niño parece que ha salido, en fin, desanimado. Pero rehuyen la identificación total con el bebé que ha nacido. Permanecen merodeando alrededor de la forma. La conciencia no está perfectamente identificada con el cuerpo, sino que está un poco siempre en medio proyección. Pero un poco a regañadientes. No están convencidos de entrar. Existen varias razones para este comportamiento. Algunas personalidades sencillamente prefieren la existencia entre vidas. Les gusta más el astral y lo que se hace allí. Y están mucho más interesadas en la resolución teórica de problemas que en la aplicación práctica que necesariamente se requiere. Están interesadas en explorar la dimensión físico-material desde un punto de vista teórico.
a ver qué ideas se manifiestan siendo yo un cuerpo físico, pero eso de llevar las ideas a la práctica ya como que no me gusta tanto. Otros han descubierto que la existencia física no satisface sus necesidades como pensaban que lo haría y progresarán mucho mejor en otros campos de la realidad y la existencia. Es que no les gusta. Lo físico no les gusta más otras dimensiones de otros niveles dimensionales, con otras experiencias diferentes a la física. Sobre gustos colores. 2248. Debido a sus características, algunos prefieren establecer cierta distancia entre ellos y sus existencias físicas. Están mucho más interesados en los símbolos y consideran la vida en la Tierra sumamente experimental. A mí esto de tanta experiencia física, que yo soy más, en fin, conceptual, ¿no? Entonces, a mí tanta práctica, tanta aventura. Se acercan a ella, a la dimensión físico-material, a la Tierra, con una mirada casi avinagrada, por así decirlo, de amargura. Sé que tengo que pasar por aquí, lo he elegido previamente, pero no estoy convencido en absoluto. Más que interesarse en manipular la materia, sienten curiosidad sobre la manera en que las ideas aparecen en la materia. ¿Qué nuevos conceptos me van a aparecer como personaje humano? Eso es lo que me interesa, no tanto luego ponerlos en práctica en mi vida. Hablando de nuevo de una manera general, se sienten a sus anchas en el terreno de las ideas, la filosofía y las realidades intangibles. Son pensadores que siempre se mantienen un poco apartados y la musculatura de su cuerpo suele estar poco desarrollada. Si no le gusta mucho la experiencia física, lo del deporte no les atraerá demasiado. Prefieren estar en el mundo de las ideas, en el mundo de la especulación teórica, en el mundo de la reflexión. Creatividad, pero más intelectual que llevada a la práctica. Los otros, sin embargo, los que entran en la concepción, la llevan a la práctica, son arquitectos, son constructores. Los poetas y los artistas comparten en cierta manera esta naturaleza, aunque en general aprecian más profundamente los valores físicos de la existencia terrena. El poeta acaba escribiendo, el artista acaba pintando, acaba esculpiendo, acaba componiendo e interpretando. Es una cosa intermedia entre el especulador teórico y el práctico de llevar la idea a su realización material. Por tanto, la actitud respecto del cuerpo puede variar mucho. Se pueden escoger distintos tipos de cuerpo, pero el ser total siempre tiene preferencias y ciertas características que lo rigen. Es que la personalidad de la conciencia que entra es única. No hay dos personalidades iguales. Entonces hay una gran variabilidad, pero cada personalidad es diferente y escoge distintos tipos de cuerpo según muchos factores. Siempre con ciertas preferencias y ciertas características que lo rigen. De manera que, por lo general, las distintas vidas vividas tienen su propio sabor individual. Va buscando variedad y diversidad. Es casi imposible hablar del momento en que la personalidad entra en el cuerpo físico sin tratar la manera en que lo abandona. Ahora vamos a ver el caso de la muerte desde este aspecto. Ya que esto depende enormemente de las características y actitudes personales respecto a la realidad física. Pues depende de todo lo que viene diciendo Seth de cómo entran en el cuerpo y cuándo, y las características que más o menos están correlacionadas con esa forma de entrar, dice, también se correlacionan con la forma de salir. Se pueden tomar decisiones sobre las vidas futuras no solo en el estado entre vidas, sino también en el estado de sueño de cualquier vida dada. Claro, claro.
hay una planificación previa, pero luego hay otra planificación en tiempo real, simultánea a lo que está ocurriendo, y modificación de lo planificado. Y puedes planificar vidas futuras cuando por las noches, haciendo turismo dimensional, te vas al astral y empiezas a planificar vidas futuras. Es muy variado. Se pueden tomar decisiones sobre las vidas futuras no solo en el estado entre vidas, sino también en el estado de sueño de cualquier vida dada. Por ejemplo, puede que hayáis decidido ya las circunstancias de vuestra próxima reencarnación, aunque en vuestros términos tal vez vuestros padres sean bebés ahora, o en vuestra escala de tiempo puedan no haber nacido todavía, y aún falte hacer los preparativos. Esto lo comenta Crión. ¿Cómo es posible que si tú en el periodo entre vidas preparas la futura vida con otras conciencias que están en el periodo entre vidas, cómo es posible que prepares la futura vida si las conciencias están vivas todavía en la Tierra? ¿Cómo es esto viable? Y Crión te dice, claro, porque están tratando con los yoes de ese nivel astral, que somos multidimensionales simultáneamente, que no solo estamos aquí, que estamos en múltiples dimensiones, en infinitas, llega a decir la revelación. Con lo cual, el que no está en el físico material en un determinado momento y tiene que planificar las vidas con los que están en el físico material en ese momento, no tiene que esperar a que esos familiares habitualmente mueran para planificar. Puede empezar a planificar con las porciones de conciencia que mantienen en el nivel en el que está esa conciencia planificadora, en el astral. Eso sí, si quiere vivir la siguiente vida física con ellos, habitualmente tiene que esperar a que mueran los personajes físicos de las conciencias con las que ha estado planificando. Aunque si te preguntas, ¿y podría no esperar? Entonces habría un desdoblamiento y la misma conciencia ocupando dos personajes físicos a la vez. Pues vaya usted a saber, en principio no, pero siempre nos sorprende la revelación. Podéis tomar vuestro descanso ahora. Ha sido muy bueno, dice Rob. 23. El trance de Jane había sido profundo. Le costó un poco conseguir abrir los ojos. Me gusta cuando él lo hace así. Y estoy completamente ida, comentó. Pero cuando vuelvo no sé lo que estoy haciendo. Realmente estaba ida. En fin, pues ha salido del trance, pero no ha acabado de salir del todo. Jane. Entre paréntesis, nota de Rob. Este descanso fue el final del dictado del libro por esa noche. Seth terminó la sesión transmitiendo varias páginas de material personal para Jane y para mí. Pues bien, aquí acaba el capítulo 2, la reencarnación, los sueños y los aspectos masculinos y femeninos del ser. Interesantísimo. Esta última sesión nos ha llevado poquito más de media hora porque lo que nos quedaba era poco y fácilmente digerible, como habéis visto. Por lo tanto, en la siguiente sesión comenzaremos el capítulo 3, la historia de los comienzos y del Dios multidimensional, metafísico, de interés máximo para quien le guste. Esto lo ha tratado ya Seth, lo ha tratado Jane en su libro, El material de Seth, recopilando en ese capítulo 18 el concepto de Dios, recopilando opiniones, afirmaciones, comentarios, información de Seth sobre muchas audiencias y sobre la cuestión del concepto de Dios. Este capítulo 3 que comenzaremos, la historia de los comienzos y del Dios multidimensional, pues va a ampliar la información de aquel capítulo 18 del material de Seth. Pues bien, esperándolo con fruición, sin más, prospector.